Buenas noches. Lo primero que quería decir es el proyecto que trabajamos entre Sebastián y yo es un proyecto muy complejo que ha requerido de la ayuda de mucha gente. No quería pasar la oportunidad empezando a agradecer un poco a las personas que han colaborado con nosotros. La primera persona que ha sido un motor para que el proyecto salga ha sido Daniela Moscosa, nuestra productora, que está por ahí. Josué Vidalón, que también está por acá, que es el arquitecto encargado del 3D, que también se ha matado tratando de producir las imágenes en el corto tiempo que le pedimos. A Monta Rubey también, que nos ha estado ayudando con toda la parte gráfica y la parte de diseño y todas las cosas que nosotros hemos sido poco capaces de producir con una mejor calidad. A Gaby Reyes, que también ha estado conmigo apoyándome en cada momento del proceso, aguantando cada uno de los gritos y las chillas que se producen porque la gente te llama por teléfono a decirte que por qué vas a tumbar el Teatro Colón, ¿no? Bueno, a mi hijo también Santiago, que también ha estado aguantando que no haya estado yendo a dormir varias noches. Y a José Carlos Mariatti, que es parte del proceso del Centro Abierto, que ha sido de gran apoyo, que nos ha permitido dedicar un tiempo extenso a la elaboración del proyecto, ¿no? Dicho esto, un poco para explicar de dónde va el asunto. Lo primero que cuando a nosotros nos enfrentamos al problema de qué hacer en el centro de Lima, básicamente, antes de siquiera escoger el espacio, creo que la idea que nos surgió inmediatamente es hay que destruir algo, ¿no? Hay que tumbarse algo, porque la verdad es que no, o sea, creo que muchos proyectos van por ese lado, ¿no? Tapar el San Martín, destruir el ruido de Lima, o sea, es como que no verlo, algo, hay que dejar de ver algo, ¿no? Pero ese dejar de ver es bien importante, porque al final cuando uno quiere destruir algo, termina haciéndolo más evidente, ¿no? Porque el típico dicho de que no lo ves hasta que lo pierdes, no lo extrañas hasta que ya no está, eso es lo que sucede, ¿no? Entonces cuando vimos cuál sería lo más lindo para destruir, era el Teatro Colón, ¿no? Porque el Teatro Colón ha sido destruido tantas veces, ¿no? Ha sido abandonado, cine porno, ha sido orinado encima, ha sido... Todo lo han hecho excepto derribarlo. Entonces dijimos, bueno, hay que derribarlo. Entonces, pero si lo derribamos, ¿qué es lo que va a pasar? Y una experiencia personal mía ha sido que he estado viendo muchos departamentos que he estado buscando para comprar. Y finalmente, lo que nos dimos cuenta es que hay una estética del futuro de Lima que nos están viviendo constantemente en los edificios, que está por todos lados, que era riquísimo reinterpretar, ¿no? Porque el futuro de Lima se está construyendo en esos edificios en 3D que uno hasta ahora no los ve construidos necesariamente, o que los está viendo poco a poco ya edificados y uno dice, qué horrible este edificio, ¿no? Y encima de esta casona tan linda que existía acá, ahora hay este edificio pintado de fucsia, ¿no? Entonces, ese es el futuro de Lima finalmente. Eso es lo que está pasando, esa es la fuerza del progreso que estamos viviendo. Entonces, lo que quisimos hacer fue el edificio más horrible posible en el sitio más horrible posible, ¿no? Entonces diseñamos el edificio más lindo que nos quedó, que fue este Choclo, que es el Palacio del Descubridor. Encontramos una serie de claves para generar este edificio, buscando esa línea entre lo que es probable, lo que es creíble y lo que nunca podría llegar a pasar, ¿no? Entonces, creamos este edificio de 20 pisos en una zona donde no hay edificios de más de 5 pisos, 6 pisos, donde para construir un edificio de 20 pisos necesitarías tener unos cimientos pues, de 10 pisos por lo menos, ¿no? Era casi posible, ¿no? Pero a la vez lo más rico de este proyecto ha sido que la gente lo ha interpretado como que es probable. La gente me ha llamado, porque además mi teléfono es el que aparece ahí como arquitecto, como consultor, de Sebastián también, y también tenemos una persona que está atendiendo ahí mismo, nos ha llamado a decir, yo quiero vivir acá, pero ya, ¿cuándo van a empezar la construcción? ¿Te puedo dar la inicial de una vez? ¿Cómo lo separo? ¿no? ¿Cuándo es el penthouse? Porque creo que la gente tiene ansias de progreso, tiene ansias del futuro, se muere por ser parte de un progreso, no importa el costo. Y a veces el costo es destruir algo como el Teatro Colón, y eso en realidad no importa, ¿no? Pero está la otra parte de la gente que te ha llamado a putearte, pero sin ganas, o sea, con toda la gana del mundo, ¿no? ¿Cómo es posible que vas a hacer esto? Esto no tiene permiso municipal, ¿quién ha sido responsable? ¿No? Entonces, la combinación entre ambos ha dado como resultado este proyecto que lo que hace es que realmente la gente activamente reflexione sobre que esto podría
pasar, porque sí es creíble. Más allá de los datos medios tontos que habían en la gráfica, como que guardaría las 23 horas, o una esvástica en el plano, cosas así. Más allá de eso, la gente se ha comido el cuento y ha dicho, esto puede llegar a pasar. O sea, puede llegar a pasar que tengas errores ortográficos en el anuncio, que tengas una esvástica. Todo eso puede llegar a pasar porque además eso pasa todos los días, ¿no? Cualquiera abre cualquier anuncio y eso está ahí. Es más, si fuera perfecto, no tuviera ninguna clave secreta, tú dirías, no, es demasiado perfecto, ¿no? Nadie que hace edificios lo hace tan bien. Entonces, tendría que tener errores, tendría que verse rechazado, tendría que retar la posibilidad. Pero finalmente, tendría que manejarse en esa línea que tú digas, pucha, de verdad se van a tumbar el teatro, ¿no? De verdad se lo van a tumbar. Y claramente se han definido dos públicos. Un público, nosotros, una de las cosas que desde el principio estuvo metido en el proyecto era que, a ver, el centro de Lima es un espacio urbano, pero también es un espacio netamente público, ¿no? Pero hay nuevos espacios públicos. La internet es un espacio público súper fuerte. La prensa es un espacio público súper fuerte. Entonces, desde el arranque nosotros pensamos que si vamos a intervenir en un espacio público como físicamente la vereda, hay que intervenir en otros espacios. Entonces sacamos un anuncio de prensa en El Comercio el domingo antes de la instalación que generó toda una discusión en internet, que finalmente pasó a Twitter, que finalmente pasó a Facebook, que finalmente terminó en mi teléfono llamándome a la gente, ¡tú has sido! Entonces, es un poco eso, ¿no? El espacio público es más extendido, es mucho más amplio que simplemente la vereda. Pero la vereda es súper importante. La vereda es el espacio público vital, mínimo, el eje de todo. Cuando ya instalamos el primer banner, la gente se quedaba parada mirándolo, se preguntaban entre ellos, discutían, había alguien que decía, esto no puede ser posible, y al rato la gente decía, pucha, ¿cuánto estará? Entonces, en realidad era el espacio público más activo real, ¿no? Y ahora que ya abrimos los canales de comunicación dentro del mismo espacio, donde ahora hay una persona que te distribuye volante, que te apunta y todo, la reacción inmediata es impresionante, ¿no? Es impresionante. Entonces, de lo que se trata al final es que, como lo hemos visto, a veces dos públicos muy claros. La gente que se maneja más en el espacio público virtual, digamos, que es el periódico, internet, que se mantiene informada, que ya se enteró que esto es un proyecto artístico, y el espacio público real, físico, de la vereda frente al teatro, de la gente que no se da por enterada en ningún momento que esto es una obra de arte. Increíblemente, hay una anécdota interesante, que la Municipalidad de Lima, 2 días antes de la inauguración, que ya había dado los permisos para hacer obras de arte en el espacio, que estaban interviniendo digamos, la estatua de San Martín cubriéndola, llegó con camiones a desmontar nuestra instalación. Decían, esto no tiene permiso municipal. ¿Pero por qué no tiene permiso municipal? Acá está todo, acá dice obra de arte frente al teatro. Esto no es una obra de arte, esto es una constructora. Entonces montaron parte de lo que ya nosotros habíamos hecho y todo, porque no podían creer que esto fuera arte. Entonces, ¿por qué? ¿Dónde están los límites? Yo no sé, no me voy a poner a decir dónde están. Pero lo interesante es que hasta ellos se indignaron ante este asunto, ¿no? ¿Y por qué no se indignan cuando lo convierten en cine porno? ¿Y por qué no se indignan cuando la gente le hace pitch encima? O sea, ¿por qué se indignan cuando lo ponen en venta? Digamos, ¿no? Es un poco tarde para indignarse. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que a veces la gente, de tanto pasar enfrente a una cosa como el Teatro Colón, que no es un monumento, sino finalmente es un edificio más, ¿no? Y que además está cerrado, que está tapiado, que no tiene ningún movimiento, que finalmente está muerto, ¿no? De tanto pasar frente a ese edificio, ya no lo ven, ¿no? Simplemente ya no está ahí, ¿no? Y cuando ponemos la caseta y la gente viene y dice, oye, ¿y dónde van a construir el edificio? Tú le dices, ahí, acá. ¿Acá? Sí, acá. Acá va a estar un edificio, sí. ¿Y esto qué era? Esto es el Teatro Colón, ¿no? O sea, en realidad mucha gente no sabe qué significa el Teatro Colón. Dice, esto ha estado acá desde que yo camino por acá, siempre ha estado acá, y antes era un cine porno y ahora no sé qué es, ¿no? Porque en realidad no sabe qué es el cine Colón. La gente que pasa al frente, que camina al frente del Teatro Colón, no sabe. La gente que está en internet sí sabe, y es capaz de cortarse y decir, no mates al Teatro Colón. Pero ¿cuántas veces has ido al Teatro Colón? ¿Has entrado? ¿Sabes qué es lo que hay adentro? ¿Sabes si que adentro quién vive? No sabes. Finalmente es un monumento muerto. Entonces, yo creo que la obra ha sido efectiva en el sentido de que sí ha hecho reflexionar a la gente adecuada sobre qué es lo que está pasando con ese tipo de obras y con ese tipo de monumentos, ¿no? Y
nosotros vamos a seguir produciendo estas piezas, porque nuevamente, como empecé diciendo, el proyecto es muy complejo. Ha tenido video, ha tenido instalación en el sitio, ha tenido prensa, ha tenido gráfica, ha tenido 3D, etc. Entonces, tratando de ser realmente lo más realista posible. Y creo que el hecho de que sea tan realista ha hecho que la gente realmente se tome conciencia de que esto puede llegar a pasar, y es algo que todos deberíamos tener un poco más